Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Indagando por Instagram nos encontramos con un centro que se llama Centro Proloterapia y desde que vimos muchas preguntas nos surgieron y por eso decidimos invitarlos a la Caja Verde y por eso en esta ocasión me encuentro con Susana Vargas, directora médica, y Patricia Camilo, gerente general del centro. Bienvenido a la Caja Verde. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Qué bueno, de verdad que me surgieron muchísimas preguntas cuando vi el centro y le daba el feed para abajo. Yo, pero espérate, esto hay que explicarlo en 101 para que la gente lo termine de entender. ¿Qué es proloterapia? Cuando hablamos de proloterapia, hablamos de un tratamiento que estimula a la regeneración del paciente que tiene dolor en una articulación. O sea, estamos hablando de un tratamiento que ayuda a que el paciente que está sufriendo una lesión o que tiene dolor porque se cayó o por un abuso o sobreuso de la articulación, pues entonces nosotros poder ser ese canal que le digamos al cuerpo de que es hora de reparar, de regenerar y por lo tanto el paciente pues se vea ya sin dolor. O sea, el cuerpo es como ayudar al cuerpo a que él mismo haga su trabajo. Totalmente, enseñarle al cuerpo dónde tiene que ir a crear mejores conexiones, vamos a ponerlo así, con lo que es el ligamento, el tendón, unido al hueso. Entonces, muchas veces eso se ve, vamos a decirlo, violentado por el caso de que tomamos inmediatamente antiinflamatorios. Eso es instantáneo. Yo lo sé, inmediatamente un paciente se cae y dice, rápido, búsquenle el X medicamento para ayudarlo con el dolor. Inmediatamente no vuelvas a caminar. Por ejemplo, en pacientes que tienen esguinces, que se le dobla el tobillo, comúnmente hablando, son pacientes que inmediatamente dicen, hay que elevar el pie, no volver a hacer nada, no flexionar, no apoyar, y así duran hasta 2 semanas. Y van teniendo una clase de comportamientos frente a una lesión que lamentablemente no ayuda a una excelente o una pronta recuperación. Mira, esa parte que dices de, bueno, me doy un golpe, me caigo y de forma instantánea uno se automedica, ya uno tiene en mente cuál medicamento va a tomar, que no, que me pongo un chin de hielito y que subo el pie y ya luego cuando se me quite el dolor todo se resuelve, pero a largo plazo. Claro. Yo me caí una vez y ese pie me jala, pero yo no sé qué pasa. ¿Cómo ustedes lidian con estas informaciones limitadas que tenemos a nivel, yo creo, voy a decir hasta mundial, para ser atrevida? Pero, o sea, no hay información de cómo tratar las lesiones. Así mismo, y también hay, no solamente no hay tanta información, sino que hay mala orientación. Porque se pensaba, vámonos a 1980, que inmediatamente un paciente se caía, había que enyesarlo, había que inmovilizarlo, había que ponerle frío, había que darle un antiinflamatorio y por lo tanto un reposo prolongado. Entonces, eso tiene su historia detrás, pero luego, ya a finales de los 90, la misma persona, el mismo científico que habla de que ese debía ser el comportamiento a llevar a cabo, dice, señores, yo me he equivocado. Lo que hay que hacer es poner esa articulación a moverse lo más rápido posible, ponerle calor al área, hacer un poco de terapia física y ayudarnos, ya en este caso, con lo que es medicina regenerativa, para estimular a una correcta recuperación. Entonces, ese concepto no viene de que un día me levanté pensando en eso, es que ha sido aprendido un tiempo atrás de cómo debía yo de manejar una lesión. Pero wow, ha pasado mucho tiempo de cambiar la versión al 90 allá 2022, continuar con ese pensar de el frío, de así no te muevas. Y de una vez la pastilla. O en algunos casos, una vez la inyección con esteroide. Entonces, cosas que lamentablemente lo que hacen es frenar lo que es la recuperación natural del cuerpo. Entonces, ahí es que nosotros estamos tratando ya desde el 2014 de ir educando a los pacientes, a los familiares del paciente, al acompañante, a quien sea que vaya a la consulta, de cómo debemos de ir correctamente tratando una lesión para que a futuro el paciente no siga recayendo, porque algo que decías es eso, el paciente que se dobla el tobillo y luego dice, ay, me lo doblé hace mucho, pero sigue sensible, o ya me lo he doblado 2 o 3 veces más. Me acordaba justo el mes pasado, veo un paciente que ha hecho esguinces a repetición, más de 5 o 6 por cada tobillo. Eso mismo, él camina, él lo sabe. Y cuando nos va a ver, ya esta vez, lamentablemente, tiene un esguince muy importante, un grado 3, un desgarro importante en los tendones del tobillo. Inmediatamente procedimos a tratarlo, medicina regenerativa con proloterapia, pero también una combinación con plasma rico en plaqueta, que podemos conversar de eso, que tengo al paciente un mes después
en terapia física apoyando el pie sin ningún tipo de edema y ya el desgarrito ha reducido más de un 80%. Entonces estamos hablando de un tipo de tratamiento que pone al paciente a involucrarse en su propio proceso de regeneración y que estamos hablando de que no enmascaramos el cuadro, sino que vamos directo a la raíz. Hubo una ruptura. Vamos entonces a depositar todos los elementos que le va a enseñar al cerebro de que tiene que mandarme las células que tienen que ver con regeneración. O sea, no es como cuando, por ejemplo, hay una filtración en la pared, si tú no la arreglas y solamente vuelves y la empañetas, vuelve al tiempo a verse todo craqueado y el agua a colarse. Exactamente, y luego vuelves a ver las goticas, y eso pasa en el cuerpo humano, en los tendones y ligamentos, porque esa estructura, para recuperarse por sí sola, apenas lo puede alcanzar a un 80-85% por cosas de histología, si nos vamos a tejido, de cómo está hecho, y los vasos sanguíneos que hay ahí en una zona de tendón o ligamento es muy pobre, contraria a la que pasa con el músculo. El paciente que tiene un desgarrito en músculo se recupera rapidísimo porque está lleno de vasos sanguíneos y a través de la sangre viajan esas células. Cuando hablamos de tendón y ligamento no sucede así. Hay pobre vascularización en ese tejido. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo va a hacer su mayor intento, pero te va a recuperar de una manera, vamos a decirlo, insuficiente. No va a llegar al 100%. Por eso, entonces, que hay que acudir, inmediatamente escuchar, hacer imágenes y de una vez actuar con los pacientes que tienen algún tipo de lesión. Y ahí en esa parte de ir al profesional indicado para que le pueda, pueda cruzar con los procesos que son adecuados para que el cuerpo se pueda regenerar. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de no ir a ese doctor que es el indicado para que el cuerpo mismo pueda regenerarse? Claro, tenemos que el paciente apenas tenía, vamos a decirlo así, una inestabilidad. Yo camino y siento que la rodilla se me puede salir, por ejemplo, o siempre la siento muy débil. Tenemos que desde ahí, desde hacer un examen al paciente, identificar eso, podemos evitar que el paciente a futuro tenga degeneración prematura del cartílago, tenga degeneración prematura de meniscos o tenga desgarros en los meniscos. Que si el paciente decide hacer vida de ejercicio, actividad física, cualquier tipo o cualquier tipo de deporte, entonces también estamos haciendo un deporte pensado, sabiendo que tengo tal condición, entonces tengo que entrenar de tal forma para poderme exponer entonces a correr, para poderme exponer a hacer voleibol si te gusta, a hacer boliche a quien le gusta. Entonces, si no atendemos a tiempo cualquier signo de que el cuerpo no está diciendo, puede ser muy suavemente, de que algo no está funcionando bien, te está molestando un lado. Él avisa. Es maravilloso el cuerpo. Exacto, el dolor es para eso, para avisar. Inmediatamente empieza de manera sutil, muy raro, a menos que uno haya tenido un trauma directo, pero muy raro, el cuerpo empieza de la noche a la mañana con un cuadro de intenso dolor, a menos que haya una enfermedad autoinmune que se haya, pues ya, haya contraído el paciente, lamentablemente. Pero si no es el caso, el paciente siempre va a tener un recordatorio y dice, sí, cada vez que me pongo tal zapato, mira, me da un dolorcito en la rodilla. O de repente, si duermo en tal cama, oye, me duele la espalda. No, pero le echan la culpa a la cama. De una vez. que es un conjunto de factores, yo se lo digo al paciente, para que un paciente esté saludable, eso se debe a un abanico de cosas. No solamente el bien dormir o el alimentarte bien. Uno no puede ver la salud de manera individual. Es porque ya yo estoy descansando 8 horas, mi vida tiene que ser perfecta y no voy a sufrir de nada. No. Hay un conjunto de medidas que el paciente tiene que ir tomando en cuenta, desde su nutrición, hidratación, correcta rehabilitación, correcta empezar a hacer ejercicios. No es lo mismo, porque en pandemia pasó mucho. El paciente que dijo, bueno, yo no me puedo dejar poner gordo. ¿Qué hace el paciente? Se ponía unos tenis porque lo tenía en el closet y se iba al mirador a correr. Luego iban a la consulta diciéndome, buscando salud me fuñí. Y digo yo al paciente, literal. Vamos a desarrollar un poquito mejor eso, porque no es tan así. Lo que pasa es, y yo se lo digo a los pacientes, yo sé sumar y restar, pero yo no puedo decir, yo voy a hacer algo de contabilidad en la empresa. No, al César lo de César. Entonces, porque yo tengo unos tenis, yo no puedo decir, me lo voy a poner, me voy a ir a correr. No, usted va donde una persona que le va entonces a hacer una rutina para uno empezar a correr. Y hay exámenes también que hay que hacer. Y el calzado adecuado. Eso iba. La pisada también influye. El calzado para correr no es lo mismo un tenis para caminar que uno para correr. Ni el precio es igual tampoco. Entonces, si estuviéramos cada vez más alertas,
a las señales del cuerpo y tomando conciencia de las cosas que quiero empezar a experimentar, entonces déjame ver, ¿qué debo de hacer? Yo quiero correr, ok, hay grupo de corredores. Si hay grupo de corredores quiere decir que hay una persona que es el líder de ahí. Pues entonces yo me voy a poner en comunicación, me van a referir tal vez a un médico. Hay una serie de pasos que dar y me encanta que el paciente tenga el ánimo de querer desarrollar una actividad nueva o una actividad física o ponerse en un mejor estado de salud. Pero siempre hay que hacerlo de una manera bien pensada. No es simplemente porque vi un video en YouTube, me puse, lo tenía en mi casa, que tuve un paciente así y se puso a hacer unos ejercicios en el piso en su casa. Al otro día la espalda no le funcionaba ni para ponerse derecho. Entonces, yo siempre digo a los pacientes, salud tenemos que verla que es un abanico y tenemos que cuidar muchas de las áreas, la mayor parte de las áreas que podamos, para que el paciente pueda desarrollarse correctamente y no tenga tanto chance a lesión. Entonces es una medicina integral que totalmente lo aborda todo y no echarle la culpa al zapato, no echarle la culpa a la cama. Mira, nos vamos a una pausa, pero al retornar hablaremos de quiénes son los candidatos y también del centro, para que nos expliquen un poquito la dinámica para todo aquel que tiene esa molestia en su cuerpo, que le está alertando, sepa dónde ir para que ya deje de sufrir. No nacimos para sufrir. Para de sufrir, ¿verdad? Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde y me encuentro con las caras de Centro Proloterapia. Estoy con Susana Vargas y Patricia Camilo, quienes ya nos explicaron de qué es la proloterapia, que usted no debe de sufrir, usted no nació para sufrir, pero ¿quiénes son los candidatos para hacer este tipo de tratamiento? Cualquier paciente que tenga dolor y ese dolor esté en una articulación, o sea, hombro, cadera, espalda, rodillas, muñecas, codos, cualquier paciente que esté sufriendo de dolor, tanto agudo, o sea, que tenga poco tiempo de un día para otro, o pacientes que tengan un dolor crónico, que ya tenga más de 3 meses, buscando opinión, buscando tratamiento, pues entonces son los pacientes ideales para nosotros ver. Cualquier paciente que tenga un desgarro, un desgaste, que tenga tendinitis, que le hayan dicho que tiene bursitis, son pacientes que tengan hernias también, son pacientes que muy fácilmente pueden llegar al centro y nosotros hacemos un examen físico, escuchamos la historia, vemos también las imágenes que traigan o mandamos a hacer algunas y de esa manera entonces vamos a ir elaborando un protocolo según la necesidad del paciente. Personalizado totalmente. Totalmente. No todos los pacientes, incluso no todas las articulaciones del mismo paciente tal vez se vayan a recuperar al mismo tiempo. O puede ser también que la combinación de tratamientos, por ejemplo, haciendo prolo y plasma rico en plaquetas, esa combinación, puede ser que sea indicada para una rodilla, pero en cambio el hombro que le duele nada más necesite proloterapia. Todo depende de lo que podamos ver en consulta, pero es demasiado necesario nosotros poder tener un acercamiento, aproximadamente 45 minutos, 1 hora con un paciente, para poder determinar bien cómo vamos a proceder y en lo adelante entonces estar viendo que estaríamos algunos de 3 a 4 meses, una visita mensual con nosotros, elaborando un plan de tratamiento y al mismo tiempo el paciente en casa comprometiéndose o yendo a un centro también a hacer los ejercicios de rehabilitación, porque es muy importante ir arreglando la mecánica del paciente, que por dolor muchas veces se pierde. O la causa del dolor viene siendo porque, de repente sí, resulta que yo me paro así hace mucho tiempo, o resulta que la manera de yo dormir no era la correcta, o la manera de yo cargar las cosas en casa, o de hacer el ejercicio X que podía realizar. Entonces, cualquier paciente, sin importar la edad, hemos tenido pacientes que tienen 11 años de edad, hemos tenido pacientes que tienen 91 años de edad, mujeres y hombres, hemos tenido pacientes con muchas afecciones por un trauma y pacientes que simplemente agarraron mal una taza y ahí empezó un dolor. Entonces, a cualquier tipo de paciente que tenga dolor en articulaciones, son un buen prospecto para nosotros evaluar e inmediatamente elaborar que sea el cuerpo que empiece a regenerar y a recuperar. El procedimiento, hay que decir algo, para yo llegar a la causa del dolor, entonces está en la unión del ligamento tendón y eso se une a un hueso,
al hueso, ¿verdad? Entonces, para yo llegar al sitio donde debo de trabajar, tiene que ser obligado con una infiltración. Entonces, ¿puede sentir algo el paciente? Sí, pero para eso ponemos anestesia en los puntos donde vamos a trabajar. Entonces, el paciente básicamente puede sentir una incomodidad, un poquito de presión, pero a medida va pasando el tiempo, se va a ir sintiendo mejor. Mencionaste desde el primer bloque la palabra células madre. ¿Cómo eso ustedes lo incluyen en ese proceso para que el cuerpo se regenere? Claro, siempre que queramos optimizar la respuesta del paciente, un paciente con desgarro o que ya lo han tratado de diferentes maneras con esteroides o que tiene ya mucho tiempo con dolor, entonces son pacientes que siempre le hablamos de potencializar el tratamiento para tener una respuesta más rápida también. Entonces nosotros utilizamos plasma rico en plaquetas, que es tomar sangre del paciente, centrifugarla y poder obtener todo el concentrado rico de plaquetas y eso infiltrarlo de una manera sonodirigida a la zona. Estamos hablando de su propia sangre. Exactamente, tomar los elementos de la propia sangre del paciente y en caso que los ameriten como pacientes que tuvieron un trauma muy severo o múltiples desgarros, entonces muchas veces hablamos de hacer un tratamiento de células madre que va tomado del propio paciente, que se llama de la médula ósea, y por lo tanto tomamos de esa área todos los componentes de célula madre y los infiltramos directamente en el sitio de lesión. O sea que sí, utilizamos de una forma u otra medicina que estimula a regeneración y células que son propiamente regenerativas. Haciendo las investigaciones de la proloterapia, me encontré que puede ser una alternativa para no llegar a cirugía. Totalmente. ¿Qué tan cierto es esto? Y quizá mucha gente que tiene alguna molestia y la opción A, B, C, D que le da el médico es: no, hay que llevarte a quirófano, hay que hacerte cirugía. Y eso, aparte de ser pues algo físico, emocionalmente trabaja mucho a uno tener que entrar a un quirófano, todo ese proceso para uno poder recuperarse. Entonces, ¿cómo a través de la proloterapia se puede evitar una cirugía? Siempre digo a los pacientes, igual a mis colegas ortopedas, a mí me encanta el trabajo que ellos realizan. Y siempre que el paciente tenga un criterio de una operación, ese va a ser el tratamiento indicado. Ahora, cuando tengo pacientes que tengo tratamiento de estimulación a regeneración que puedo hacer para evitar una cirugía, siempre lo voy a hacer. Entonces, nosotros le decimos a los pacientes, le indicaron cirugía, ok, vamos a revisar el caso. Si verdaderamente vemos que hay mucho por hacer por el paciente, de manera de poner al cuerpo a estimular a que sea el encargado de recuperarlo, lo vamos a hacer. Y muchos de nuestros pacientes que tenían indicado algún tipo de cirugía han podido salir sin ninguna cirugía y estar sin dolor y estar en su vida funcional. Entonces, la combinación de todo, como te hablaba al principio, es importante la correcta hidratación, importante la correcta estimulación física, o sea, la mecánica, poner al paciente a tomar suplementos en caso que lo necesiten, la terapia que nosotros realizamos, incluso pacientes que muchas veces, los atletas, por ejemplo, o pacientes que están mucho tiempo en la casa, nos hemos visto ayudados con la herramienta de hasta psicología, ese soporte emocional para el paciente, que el mundo se les va en los atletas de alto rendimiento, por poner un ejemplo, o en esos pacientes que son alto ejecutivos o las que están en la casa ayudando para poder hacer el bulto y tú irte a tu clase de lo que sea. Cuando tú ves de repente que esa clase de personas no pueden ser funcionales, están dependiendo de otra persona, también es muy buen momento para nosotros decir, en ese abanico de opciones de tratamiento, vamos también a poner lo que es la terapia emocional, además de la física. Claro, todo va de la mano. Claro. Me llega a la mente a las personas que van al gimnasio. Hay quienes tienen la dicha de poder contar con un acompañamiento de un entrenador que esté calificado y cualificado y que le diga cómo levantar las pesas, qué tipo de calzado utilizar, cuál es el tiempo también ideal para hacer ejercicio. Claro. Sin embargo, tenemos redes sociales y vemos que hay gente que va al gimnasio, dura y se siente muy orgulloso durar 2 horas y media haciendo ejercicio sin un acompañamiento, sin alguien que le diga cómo hacerlo. Quizá tiene algunas lesiones y piensa que es, bueno, es que yo estoy levantando la pesa y por eso me duele. ¿Qué tan normal es cuando se hace ejercicio que te duela y cuál es la alarma para saber ese no es el dolor normal luego de tú hacer ejercicio? Hay que hacer, yo le digo a los pacientes, ponerse oídos en todo el cuerpo. Porque hay una sensibilidad que uno va desarrollando a la medida que uno va entrenando. Entonces, el dolor típico de al otro día después de entrenar, eso tiene que pasar.
porque eso te está diciendo de que entrenaste correctamente y estás teniendo un proceso de recuperación que es bajo inflamación. Ahí que están las células que recuperan, al otro día o a los 2 días del entrenamiento. Ahora, no es normal que estés entrenando y que me digas que no puedes hacer un pull-up, no puedes hacer una sentadilla, porque inmediatamente te empieza a doler la rodilla, o te empieza a doler la muñeca, o el codo no te lo permite. Esos son signos de alerta, no es normal, no es lo común. Se supone que tú puedes extender muy bien el brazo y con práctica pues ir levantando tus propios pesos. Se va yendo el dolor de a poco. Pero no es normal que tú no puedas ejecutar un movimiento sencillo como sentarme porque tengo un dolor. No es normal que tú me digas que no puedes extender la pierna porque algo te duele. Si eso está pasando, es un signo de que hay que buscar ayuda. Bueno, y no entrenar solo si no se tiene los conocimientos, ¿verdad? Claro. Patricia, cuéntame del centro, ¿cómo surge esta idea y hacer esta plataforma multidisciplinaria que no solamente va a ayudar al cuerpo, sino también a la parte psicológica, como me comentaron? Mira, Lisbeth, el centro surge a raíz de una necesidad, de llenar un vacío a raíz de una situación personal de mi esposo para poder encontrar solución a lo que él estaba buscando. Y realmente la medicina regenerativa vino a llenar ese espacio, de ofrecerle al paciente que tiene condiciones una forma de sanar sin fármacos, sin cirugías, sin ser invasivos. Entonces, a raíz de una experiencia personal del doctor Juan Carlos Vargas, empieza a indagar en este mundo, a adentrarse en este mundo de la medicina regenerativa, y surgimos el 1 de octubre del 2014. Entonces ya tenemos 7 años y medio. Es una empresa que tiene mucha empatía. Entendemos cuando la persona llega y le vemos su cara, entendemos su dolor. Incluso cuando estaba yo seleccionando a la secretaria, le decía, no importa, si el paciente que llega por ahí no le devuelve el saludo, porque él viene con mucho dolor. Claro. Y cuando tú tienes un dolor en el tiempo, nosotros estamos aquí para ofrecerle una experiencia paciente, agradable, y que tenga unos resultados satisfactorios. Muchos pacientes llegan y dicen, yo con que me recuperen en un 60% ya estoy pago, yo no quiero llegar al 70%. De tanto dolor que tienen. Entonces todo eso nosotros lo tenemos en cuenta en el centro, y la verdad que ha sido una combinación muy hermosa de ver estos profesionales, el equipo médico que tenemos allá, el cómo Juan Carlos lo pensó, lo soñó, la preparación que han tenido ellos, y cómo los pacientes que hemos tenido dicen, a mí me gusta venir aquí aunque sea para sentirme como en casa. Para tomar un café. Dice, ya me sané, ¿qué hago? Yo, venga a beberse el café o el té con nosotros aquí. No pasa. Entonces, realmente ha sido así. Es un regalo a los dominicanos, al que quiera experimentar qué es la medicina regenerativa y no hacer algo diferente para sí mismo, para recuperar su salud. Y encontrar un equipo multidisciplinario que te entienda, porque muchas veces pasa que la gente se queja mucho del dolor y quienes están alrededor dicen, ay, viene esta otra vez que le duele la muñeca, y viene esta otra vez que le duele la rodilla, y encontrar gente que te entiende, diga, no, yo sé que es cierto que te duele, imagino que debe ser muy reconfortante. ¿Dónde están ubicados y cómo pueden comunicarse con ustedes? Nosotros estamos ubicados en el sector de Arroyo Hondo. Estamos en la Plaza Spring Center, en la Luis Amiamateo número 80, en Arroyo Hondo. Hay un gimnasio muy famoso de la zona, estamos en el primer nivel, y de verdad estamos de fácil acceso. Estamos en los teléfonos 809-567-5050, en las redes sociales, Proloterapia RD. Desde que ponen Google Proloterapia aparece de una. Sale. O sea, de verdad que sería una experiencia distinta y una solución diferente para recuperar la salud. De verdad que agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para venir a compartir esa noticia que yo sé que cambiaría a muchos que están en su casa y no saben a quién acudir. Gracias. Gracias por la invitación. A ti. De verdad nos hemos sentido muy bien. Y ustedes, volvemos en breve.
La recomendación del día, Patch Adams. Es una película de 1998 dirigida por Tom Shattuck y protagonizada por Robin Williams. La película está basada en la historia de la vida del Dr. Hunter Patch Adams. Es una película que fue un éxito en taquilla, ganando en total más del doble de su presupuesto en Estados Unidos. Esta producción cuenta la historia de Hunter Adams, quien ingresa voluntariamente en una institución mental. Una vez allí, se da cuenta de que ayudar a sus compañeros le da un propósito en la vida, además de mejorar la salud de sus pacientes. Adams anima a los estudiantes de medicina para cultivar relaciones con las enfermeras y aprender sus habilidades de entrevistas iniciales, y argumenta que la muerte debe ser tratada con dignidad y hasta con humor. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales en @lacajaverderd, @acentotv y en la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.